Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy os traigo un recopilatorio de esos maravillosos míos y esta vez voy a hablar de películas salvajes. ¿Qué son para mí las películas salvajes? Pues son películas básicamente que te medio trauman, te impactan, te dejan como cao. Esas películas así como viscerales, crudas. Ojo, no confundir con el gore, porque para mí hay películas que son salvajes, que son viscerales, pero no son gore, no tienen sangre. O no tienen mucha sangre, vaya. Pues bien, este vídeo va precisamente de esto y además he dejado de lado películas que son gore, o sea, tema como Hostel, Show y demás, todas esas las he aparcado. También he aparcado otros títulos de los que ya he hablado anteriormente en este canal, así pues tenéis nuevos títulos, nuevas películas que os recomiendo. Bueno, que eso, que vamos a ello. La Naranja Mecánica. Yo la primera vez que vi La Naranja Mecánica, que fue bastante crío, pasaron dos cosas, que no me enteré de nada y flipé mucho. Flipé mucho porque claro, yo veía a estos locos que básicamente violaban, pegaban, cometían atrocidades, porque sí, o sea, básicamente era violencia gratuita. Y es que básicamente la primera parte de la película se reduce a esto, ¿no? A presentar a estos personajes, sobre todo a este personaje, a Alex, que está como una cabra, y el director, Stanley Kubrick, nos enseña lo que hace. Y además como que el asunto va un poco increciendo, ¿no? Empieza como flojito y luego ya se les va totalmente de las manos. Y el caso es que dices, bueno, esto ya no puede ir a más, esto no puede ser más perturbado. Pues sí, amigos, sí. Es más, a mí en el fondo me perturbó más esta segunda parte, que es cuando se le hace todo el tratamiento este psicológico. Porque básicamente aquí es donde se ve un poco la redención de Alex, ¿no? El camino así como de la penitencia por todo lo que ha hecho. Se dice que cuanto más fuerte es el pecado, más dura es la penitencia, y aquí desde luego se nota. Pero bueno, más allá del guión y de la historia, aquí lo que de verdad hace que La Naranja Mecánica sea La Naranja Mecánica es el trabajazo y el estilo de Stanley Kubrick. Sinceridad ante todo, por favor. Sobre todo porque esta historia tan salvaje, tan cruda, tan visceral, está contada de una forma visualmente muy estilosa. O sea, aquí a lo que veis que Kubrick consigue que tú admires y flipes con esta película a la vez que la estás totalmente repudiando. Y así es La Naranja Mecánica, así es La Naranja Mecánica. Requiem for a Dream. Esta joya de Aronofsky me dejó igual de tocado que La Naranja Mecánica. En este caso aparcamos el mundo de los locos para pasar al mundo de la adicción y al mundo de los sueños, de cumplir tu sueño, de tener una meta y querer cumplirla. Y a mí, fijaos, esta película me afectó muchísimo más por la historia que vive el personaje Helen Burstyn, que básicamente es una señora que quiere salir en un programa de televisión, quiere salir en la tele, que la parte de Jared Leto y Jennifer Connelly con las drogas. Porque es que la obsesión que tiene esta señora con ser reconocida, con ser famosa, con querer salir en la televisión, es que cómo la va consumiendo, a mí eso de verdad me impactó una barbaridad. Y es que la película tiene escenas que se te quedan grabadas tanto en la retina como en la memoria. Y creo que esto es en parte por una cosa del estilo de Aronofsky que empezó a utilizar en esta película y que a día de hoy sigue utilizando en todas sus películas, que es mezclar lo real con lo onírico. A mí la verdad es que Aronofsky me flipa, me encanta, es uno de mis directores favoritos, y la verdad es que con Requiem for a Dream empezó a hacer esto, empecé a hacer esta unión, porque es que encima gracias a esta fusión el tío bebe muchísimo de las metáforas, y las metáforas se plasman muchísimo en sus películas. Pero bueno, este es otro asunto del estilo de Aronofsky, me estoy desviando del tema, hemos venido aquí a hablar de películas salvajes, y sí, Requiem for a Dream me parece una película salvaje, me parece una locura de película que a mí me encantó. Así que si no la habéis visto, ya sabéis, eso sí, preparaos porque la película es dura, es harta, es de... madre mía. 127 horas. Esta película de Danny Boyle, que por si no lo sabéis está basada en una historia real, a mí me pareció una salvajada por la historia de supervivencia que narra. Y para mí sin duda esta es una de las pelis más duras de su filmografía junto con Trainspotting. La verdad es que Danny Boyle en el fondo trata historias como muy duras, ¿no? El mundo de las drogas con Trainspotting, el tema de cumplir los sueños con Slumdog Millionaire. Son historias muy crudas y muy duras. Y esta es una historia salvaje de supervivencia que a mí me dejó loco. Para quienes desconozcáis el argumento de esta película, 127 horas, trata la historia de Aaron, que es básicamente un montañero que se queda atrapado en una montaña, valga la redundancia, y pues ahí pues pasa la película. No os voy a decir nada porque si no conocéis esta historia y no sabéis cómo acaba, lo mejor es que veáis la película y flipéis, Solo os voy a decir que esta película me parece salvaje por dos motivos. El primero de ellos es el deterioro psicológico que sufre el personaje protagonista interpretado por James Franco, que por cierto el tío para mi gusto hace un papelón. Esto por un lado, y por otro, para mi gusto tiene uno de los clímax más intensos, más grimosos, más viscerales que se han rodado en lo que llevamos del siglo XXI. O sea, la última media hora de película es una de las cosas más brillantes que he visto yo en mi vida, tanto a nivel de narración como a nivel de montaje, porque es que esta película es brillante por el montaje que tiene. Así que de verdad, si os gustan las películas que tratan historias de supervivencia, no podéis perderos 127 horas. Old Boy. Esta peli coreana estrenada en el 2003 es amada por unos y odiada por otros. Yo la verdad es que amarla no la amo, o sea, me gustó mucho, pero sobre todo lo que hizo fue impactarme. O sea, yo, Old Boy, a mí, yo salí impactado. Y ojo, no salí impactado por las escenas violentas, que las tiene sus escenas así intensas con sangre y demás, sino por lo que trata, por la historia en sí. Para quienes desconozcáis el argumento de esta película, Old Boy trata básicamente de un tío al cual secuestran durante 15 años y luego cuando se escapa, pues tiene que ver por qué le han secuestrado. No es que
tenga que ver por qué la han secuestrado, sino que él tiene la imperiosa necesidad de saber por qué la han secuestrado. Es una historia de venganza, básicamente. Es un thriller de suspense que está súper bien llevado, la verdad. Además te hace preguntarte cosas y que estés pendiente. O sea, la película se te pasa volando. Ahora bien, la historia que cuenta, el tema que trata, el discurso que tiene la película es mind-blowing totalmente. O sea, hay un momento en la película en el que empiezan a salir como cosas turbias que dices, wow, colega, wow. Pero llega al final, llega ese desenlace y te quedas loco. Hace cosa de 4 años Hollywood hizo un remake de esta peli, pero yo no hablo del remake, hablo de la coreana, de la original, de la del 2003. El remake, la verdad es que no lo he visto. Oldboy es una de esas películas que dicen que es obligatoria para cualquier cinéfilo. Yo os aconsejo verla porque no os va a dejar indiferente y es esta clase de cine salvaje y perturbado al cual me estoy refiriendo en este vídeo. Calvario. Esta película la verdad es que la conoce la tía Juana y da gracias porque es una película que no es muy conocida. Es una película belga que mezcla el thriller con el terror y que yo la encontré por casualidad, pues no sé por qué la encontré. Sí, porque vi el tráiler, me flipó y dije, espérate que tengo que ver esta película. Y el caso es que Calvario es creepy, es muy creepy. No porque sea explícitamente violenta, sino porque es en general desagradable y cruda y repulsiva. O sea, es visceral y muy tensa, pero de una forma muy inteligente. La película no es Hostel, que le cortan a uno con la motosierra y demás. No, o sea, no es esa clase de terror. La peli nos cuenta la historia de un señor cantautor pues que se estropea el coche en mitad de la carretera y entonces acaba en un pueblo aislado en mitad de la montaña y de repente pues los habitantes de ese pueblo, que es enano, le empiezan a confundir con otra persona. La verdad es que la película se podría categorizar dentro de película de terror de vida rural cuyos habitantes están como una cabra. Y es que de verdad os digo que es que la atmósfera que se crea en esta película es chunga y agobiante, o sea, te agobia. Sobre todo cuando empiezas a entender por dónde van los tiros y empiezas a entender por qué pasan las cosas, dices, madre del amor hermoso. Obviamente esta tensión tan bien conseguida se debe a que está la película muy bien narrada. Y esto es porque el director sabe muy bien, tiene muy claro lo que quiere contar, lo que quiere provocar al espectador. Sí que es cierto que había un par de aspectos de la película que no me terminaban de cuajar, pero en general ya os digo que es que me gustó y me impactó mucho. Así que si se animan ya saben, Calvario, película belga del año 2004. Eden Lake. Vi esta película hace relativamente poco porque me la recomendaron y la verdad es que me ha venido de perlas para este vídeo. Michael Fassbender y Kelly Reilly protagonizan esta cinta de terror en el que el peligro y el miedo procede de un grupo de adolescentes. Sí, la parte chunga, el terror de la película procede de un grupo de adolescentes aparentemente normal. Y en el fondo, si lo piensas, sí que es normal, que es lo más perturbado de la película, porque básicamente esta película se ciñe sobre todo en este grupo de adolescentes que está mal educado. Eden Lake nos cuenta la historia de una pareja que se va a pasar el fin de semana en modo romántico a un lago. Un lugar que básicamente está donde Cristo perdió la gorra y el mechero, es decir, está muy poco concurrido y pues bueno, ellos iban ahí a darse amor y cariño y demás. ¿Qué pasa? Que se topan con este grupo de adolescentes chungos, maleducados, que deciden arruinarles la escapada. Mirad, si tenéis poca paciencia con estos chavales que están maleducados, que se creen los reyes del mundo y que pueden hacer lo que les dé la gana, no veáis esta película. O mejor aún, si queréis acabar de los nervios, entonces podéis verla. Y es que una cosa que a mí me flipa mucho de Eden Lake es que la veo muy real. Independientemente de que los chavales comentan ciertas atrocidades porque se les da mucho la cabeza, pero en sí la base de la película, lo que quiere decir la película es que es tan real, tan de hoy, tan de siglo XXI, que asusta. Y es una película que cuando tú terminas de verla acabas con tal cabreo que dices, madre mía, la vida, la educación, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a ser de este futuro? Y no os digo más por si queréis verla y queréis vivir la experiencia completa. Tiene un par de escenas fuertes, eso sí, para mí no es gore, es más tensión que gore, pero bueno, ahí queda, yo lo aviso por si acaso. Crudo. Habéis sido muchos y muchas los que me habéis dicho, Manu, habla de Crudo, por favor, queremos saber qué te ha parecido esta película. Pues yo de Crudo salí flipado. La primera mitad de la película me parece una auténtica joya, la segunda mitad me hizo menos gracia. O mejor dicho, cuando se descubre el por qué pasa lo que pasa, ahí ya me perdí un poco, pero la primera parte me parece una auténtica joya. Creo de verdad que tiene una premisa súper potente y además te cuenta cosas muy interesantes dentro de este rollo caníbal. Para quienes no sepáis de qué va Crudo, trata de una chica vegana que cuando empieza la universidad le obligan a comer carne. ¿Qué pasa? Que la muchacha descubre que la carne le gusta y le afecta de una determinada forma porque no solamente le gusta la carne, sino que también le gusta la carne humana. La película está rodada y narrada con un gusto exquisito, o sea, es tremendo el estilo que tiene esta directora y de verdad que se cuenta genial cómo la chica se reprime de sus deseos, de sus impulsos, o sea, eso da una tensión tremenda a toda la película. Porque estás diciendo, le va a dar un bocado, le va a morder. Entonces, claro, la directora juega con eso, juega con esa tensión, juega con que a ti te ha presentado la naturaleza esta chica y tú quieres
quieres que salga esa naturaleza, esa verdadera cara. Pero a mí, de verdad, lo que más me ha flipado de la película es el discurso que tiene. Porque como he dicho antes, lo del canibalismo es un envoltorio que básicamente guarda el verdadero discurso y speech de esta película, que no es otro que el de no pasa nada por ser diferente, quiérete, acéptate, que no te miedo ser como eres. Y claro, este discurso es muy potente, es muy real, y que te cuenten este discurso dentro de una historia de canibalismo es lo perturbado y lo molón y lo salvaje de esta película. Así que, de verdad, crudo, si no habéis visto, animaos a hacerlo porque creo que os va a molar, os va a gustar. Y hasta aquí algunas de mis películas salvajes favoritas. Dejadme en vuestros comentarios qué os parecen mis recomendaciones y dejadme sobre todo las vuestras. Quiero saber cuáles son vuestras películas salvajes. Nosotros nos vemos la semana que viene, pero mientras podéis suscribiros al canal y seguirme por mis redes sociales. ¡Adiós!